aunque tampoco es para tanto. Lo que sí es para muchos es esta epístola de Primera de Corintios, no sé si os dais cuenta. Casi terminamos ya con ella, estamos en el capítulo 14 y nos quedan 2 capítulos tan solo, y es fantástica. Fantástica porque es una iglesia llena de problemas y dificultades, y esto es una oportunidad para todos nosotros, no para tener el recurso pueril de pensar, bueno, siempre hay alguien peor, porque parece que siempre Corintios es peor que todos. Bueno, no lo digo por eso, pero yo creo que está quedando un mensaje claro a lo largo de esta epístola, y es que no importan los problemas que haya en tu iglesia, no importan los problemas que haya en tu vida, siempre se puede restaurar la iglesia y tu vida. Y ese es un mensaje alentador para todos nosotros. No importa lo que haya pasado, no antes de ser cristiano, que eso a nadie le importa, pero sí desde que nos hemos convertido, el fracaso que hayamos tenido, el problema en el que nos veamos inmersos, la angustia en la que estemos atravesando, o la dificultad en la que nos veamos y la miseria en que vivamos, siempre se puede salir, siempre se puede restaurar uno. Tampoco nos vamos a engañar, depende de lo que haya pasado, esto va a ser más fácil o más difícil. Pero siempre es posible, y ese es un mensaje alentador, porque no hemos visto ni uno de los muchos problemas que Pablo ha tratado en esta epístola, en los cuales él tire la toalla o crea que no tienen solución. Y a mí eso me satisface como cristiano. Y hablo de cosas muy graves, ya lo habéis visto. En el día de hoy, otra vez Pablo vuelve a hablar de problemas. Lo que pasa es que no son especialmente graves, ¿o sí? Porque tienen que ver con el orden del culto, porque es una iglesia de mucho desorden, incluso en los cultos. Y esta segunda parte del capítulo 14 está dedicada a ese aspecto. ¿Cómo debemos gobernarnos en los cultos? Porque otra vez, insisto, aún en los cultos la iglesia de Corinto parecía que tenía dificultades. Este pasaje que hemos leído, que no vamos a releer, pero que conviene que abráis la Biblia y me sigáis a través de ella. Digo, este pasaje que hemos leído es importante porque la idea del orden en los ministerios de la Iglesia es fundamental. Y otra cuestión va a aflorar en este sermón mío, y es la cuestión de los dones. Llevamos ya 4 sermones en los cuales sale la cuestión de los dones. En este también. Aquí sale un poco de pasada. Claro, sale de pasada porque los dones, si todo va bien, se manifiestan en la Iglesia a través de los ministerios de sus miembros. Si no van las cosas bien y una persona no ejerce su don, pues ese don o se queda sin cubrir, o una tercera persona, como hemos visto, tiene que hacerlo de una manera no como lo harías tú, peor, porque tal vez no esté dotado por Dios, y si lo está, tenemos todos la mitad de bendición, y igual tener el doble de bendición al teneros a los dos. Digo, si las cosas van mal, pero si las cosas van bien y cada uno ejerce su don, aún así hay que hacerlo con naturalidad. Yo no sé si vale la pena recordar en 4 minutos los 4 sermones, o en 3 minutos los 3 sermones que llevamos de dones. Tal vez sí, tal vez no. Pero recordad, un don es una capacitación especial, sobrenatural, que recibimos todos de Dios. No es una habilidad natural, no es un talento, ni una afición, ni una reconversión de mis intereses. Es decir, me gusta la música, pues acabo siendo músico. Es algo distinto, que Dios da a su iglesia, más exactamente a sus miembros. Cada uno tiene al menos uno de esos dones, y es de esperar que tú ejerzas tus dones. Y cuando los ejerces, todos somos beneficiados. Cuando no los ejerces, todos somos perjudicados. Muchos de los dones de los hermanos de esta iglesia se han manifestado aquí, en este acto, en este culto que estamos celebrando, pero no únicamente, porque algunos de los dones, y dones muy importantes, pueden pasar absolutamente inadvertidos en el transcurso de un culto, o incluso en la dinámica general de la iglesia, y ser hasta ingenuos de pensar que no existen. No sé.
tengo la sensación, por ejemplo, que hay personas entre nosotros con una gran sensibilidad espiritual y que tal vez tengan el don de intercesión. Tienen la capacidad, empiezo a ver en algunos de nosotros, de descubrir de una manera muy intuitiva y muy espiritual y con una especial sintonía con el Espíritu Santo, de notar las dificultades, el estado anímico de los hermanos, y luego se van a su casa y oran. Estáis aquí, me estáis escuchando. Estas personas pasan absolutamente inadvertidas. Y nadie va a pensar que no es un ministerio importante. Vamos, diría yo. Bueno, ¿y por qué vuelves a hablar de los dones? Bueno, porque otra vez los ministerios, si todo va bien, son manifestaciones de los dones. O deberían serlo. Claro, cuando Pablo habla aquí del orden en el culto, inevitablemente vuelve a mencionar los dones porque son los ejercicios de las habilidades divinas que el cristiano tiene que manifiesta en la congregación, especialmente como ahora aquí, en este momento, en el acto del culto. Ahora bien, si el tema es la edificación, o como en estas hojas que os he entregado, que la Iglesia debe edificarse ordenadamente los unos a los otros, aquí la pregunta tal vez sea ¿cómo nos ministramos los unos a los otros a través de los dones? Si todo va bien, porque ya veis que yo siempre mezclo dones y ministerios. Bueno, pues mira, la pregunta esta tiene... La hacemos más precisamente. ¿Cómo y con qué propósito, o tal vez con qué propósito y de qué manera debemos ministrarnos los unos a los otros? Esa es la pregunta que Pablo se hace en este pasaje y la contesta de dos formas. A la primera pregunta, que es ¿con qué propósito? Él afirma que en la Iglesia debemos ministrarnos los unos a los otros a través de los dones con el propósito de edificarnos. Primera cuestión. Y en cuanto a la forma, con decencia, y uso sus palabras, que son muy duras, con decencia y con orden. Esto es lo que no hay que olvidar. Y si alguien quiere desconectar ya de mi sermón, puede. Por favor, ministrémonos todos con la intención de edificarnos y con decencia y orden. En cuanto a la primera forma, al primer objetivo, la primera cuestión, que nos ministremos los unos a los otros con el propósito de edificarnos. Fíjate que este es el principio general de los ministerios que hay en la Iglesia. No lo digo yo ahora, llevamos en estos 3 sermones anteriores relacionados con los dones, ha salido esta cuestión. Los ministerios y los dones no únicamente, y tal vez no principalmente, pretenden la edificación de los hermanos, pero sí pretenden la edificación de los hermanos. Nosotros hemos venido aquí por muchas razones, espero, para rendir culto a Dios, sin duda, para celebrar nuestra salvación, sin duda, para reencontrarme con mis hermanos espirituales con los que formo una comunidad y me hace feliz, sin duda, pero también para recibir edificación, no del que predica, del que preside, del que canta, del que ha servido los cafés arriba, de todos, porque nos hemos ministrado los unos a los otros. Y cuando este sermón termine, vas a recibir tal vez ministerio en alguna conversación que tengas, al final con algún hermano off the record, ahí, en el pasillo. Porque no todos los ministerios son oficiales, desde aquí arriba, donde todo el mundo lo ve. Ahora, fíjate que el apóstol Pablo aquí menciona pues una serie de ministerios como muy evidentes, ¿no? El salmo, la doctrina, la lengua, la revelación y la interpretación. Estamos en los versículos 26 a 35. Y aquí lo que pasaba en Corinto es que otra vez la Iglesia tenía problemas con estos ministerios y con sus cultos. Yo me tomo la libertad de pensar que cuando el apóstol Pablo dice salmos, en realidad se está refiriendo a la alabanza. Porque los salmos no eran muy diferentes de nuestra alabanza, eran poesías, muchas de las cuales destinadas a ser cantadas, igual que nuestras alabanzas. La doctrina tiene mucho que ver con lo que nosotros hoy día llamamos la enseñanza. Es decir, estudiar, comprender y compartir con la Iglesia las verdades profundas de nuestra fe que nos fortalece y nos da convicción en lo que creemos.
La revelación y la interpretación tiene que ver con lo que tal vez llamaríamos, en palabras de hoy día, siglo XXI, la predicación. No tanto conocer los fundamentos de nuestra doctrina como predicar el Evangelio a personas que no lo conocen o que sí conocen a nuestro Señor, pero que necesitamos en determinados momentos convicción y reafirmarnos, no núcleo duro de la enseñanza bíblica, sino aplicaciones, enseñanzas para nuestra vida cotidiana diaria. Es lo que, a mi modo de ver, Pablo propone aquí. Por otra parte, fíjate que Pablo ha comenzado este versículo 26. Me hacía gracia cuando lo leía. ¿Qué hay pues, hermanos? Y yo dije, madre mía, la va a liar Pablo. Porque me he dado cuenta que cada vez que Pablo usa la palabra hermanos, lo que viene detrás son palabras duras. Ha pasado cada vez en esta epístola. Y aquí, pues vuelve a pasar. ¿Y qué es lo que vuelve a pasar? Pues que Pablo describe un culto que no está funcionando. Un culto que, por otra parte, tampoco dista mucho del nuestro. No porque no funcione el nuestro, sino porque el nuestro es bastante parecido. Después de todo, me parece un culto corintio. Fíjate que Pablo menciona los salmos, las lenguas, la alabanza y la doctrina. Y menciona, aunque no lo voy a leer, pero lo acabamos de leer, distintas personas que intervienen en ese culto aportando doctrina, alabanza y lenguas y enseñanza, tal como nuestro culto, que ha sido llevado por personas que dirigían la alabanza, persona que nos ha presidido, persona que está predicando, persona que ora, que hoy hemos orado todos, diría yo. Es decir, muchos hemos participado en nuestro culto, hoy más de lo normal, porque hemos tenido un tiempo de oración no muy amplio, pero sí muy diverso. Es un culto como el de los corintios, ¿eh? Además, me llama la atención, fíjate, que aunque Pablo dice que hay toda esa serie de ministerios, no menciona el ministerio de la lectura de la Biblia. Me sorprende. Tampoco menciona el ministerio de la oración. ¿Cómo es posible que Pablo, que en 1 Corintios dice orad sin cesar Primero Tesalonicenses dice orad sin cesar, a los corintios no les diga que oren? Bueno, simplemente porque humildemente pienso, no reparó, o porque la oración y la lectura de la Biblia están incluidas en esos otros ministerios, o simplemente porque, y es lo que me atrevo a pensar, que describe un culto típico, y seguro que eso estaba incluido en alguno de esos ministerios que él menciona. Un culto típico, pues como el nuestro, en el que tal vez no son todos iguales. Y la lista de ministerios que él propone, yo creo que no es completa, que es una lista, pues, típica. Del mismo modo que no todos oramos, como hemos hecho hoy, o casi todos, en un culto de alabanza, y en un culto de alabanza o un culto de domingo típico nuestro no incluiríamos este tiempo, eso no quiere decir que no pueda existir. Por otra parte, fíjate que el canto, antes de adentrarnos en el pasaje, el canto o la alabanza constituye un momento muy importante del culto. ¿Te has dado cuenta? Esto lo mencionábamos ya la semana pasada, hace 2 semanas, no me acuerdo, en este mismo capítulo, el 14, pero en el versículo 15. Y además de eso, recuerda que esta alabanza puede ir o no acompañada de música, instrumentos musicales, quiero decir, y que la música en general y la alabanza en particular tiene la capacidad de alcanzar aspectos de nuestra mente que las palabras tal vez no alcancen. Por eso la música es capaz de modificar nuestro estado de ánimo. Y eso se aprovecha, tú lo sabes, para bien y para mal. Hay una cosa que se llama musicoterapia, que no tiene nada que ver con la fe cristiana, pero que influye en el estado de ánimo de las personas, incluso en el tratamiento de algunos problemas psicológicos a través de la música. Digo con esto que la alabanza no es solamente cantar canciones. Hay un autor que he recordado, está preparándose ser una Packer, o Packer, no sé cómo se dice, el cual, J.I. Packer, el de Hacia el conocimiento de Dios, el cual dice que una alabanza es una oración cantada. A mí eso me gusta. Una alabanza es una oración cantada.
Bueno, no quiero detenerme, me encantaría, pero no debo detenerme mucho más en cada uno de estos aspectos. Pero me parece que lo de la alabanza es importante, porque a veces es, al menos por mi parte, a veces es un poco tenida en poco, ¿no? Otra cosa que tienes que tener presente es que cada culto debe estar, el propósito es fortalecer a los cristianos, cada culto debe estar diseñado para fortalecer a los hermanos. Eso sí que es importante, me parece a mí. Porque a veces con el uso, hice una idea importante en este sermón. Escúchame, por favor. Cada culto que hagamos tiene que pretender fortalecer a los hermanos. Que cuando salgamos seamos estimulados al amor, a la adoración a Dios y a las buenas obras. No lo olvides. Tiene que ser así, porque si no perdemos el tiempo. No únicamente venimos a eso, pero también venimos a eso. Y claro, eso significa que cuanto hagamos aquí, pues tiene que estar desprovisto de rigidez, de la estructura inflexible que a veces limita la expresión profunda de los hermanos. Pero también debemos evitar el otro extremo, en el cual el hermano es libre de expresarse como bien le parezca, en los términos que le parezca, en el momento que le parezca, y el culto pierde su formalidad. Y por tanto, la edificación. Porque Pablo va a decir en este versículo más adelante, acordaos, que si en el culto, lo he dejado en los apuntes que tenéis, si en el culto hay desorden, los que participamos no recibimos beneficio. Si vas al cine y el de delante está hablando con el que tiene al lado, se levanta cada 3 minutos, no sé por qué, y se pone a hablar por móvil o le suena insistentemente durante la película, no te enteras de nada y tienes que quejarte al revisor, porque no puede ser eso. Entonces, eso es lo que nunca debemos perder de vista. Si nuestro culto, y creo que es una llamada al entendimiento que todos, no solamente nuestros ancianos, todos debemos velar y tratar de atender. Si en nuestro culto hay desorden, y no digo que lo haya, pero hay que velar para que nunca lo haya, los perjudicados somos todos porque ninguno recibe los beneficios espirituales de edificación. Entonces hay que guardar un equilibrio, diría yo, a veces difícil, entre la formalidad, que es necesaria, cierto rigor, que es necesario, y cierta naturalidad y espontaneidad, que son necesarios. Incluso hay que ser flexibles para en determinadas circunstancias, oyendo al Espíritu y observando la congregación, tal vez improvisadamente modificar un culto, ahí, en el momento. Yo no sé si lo que ha sucedido hoy estaba preparado o no, este tiempo de oración todos juntos, pero me ha gustado. Primero porque me ha hecho bien, porque me ha hecho pensar en mis hermanos y en su situación y necesidad. Pero aparte de eso, porque me ha acercado físicamente a otros hermanos con los que he orado. Esto no lo hacemos habitualmente y desde luego no es un culto de oración pero personalmente agradezco esta oportunidad y este tiempo que hemos tenido. Y creo que es bueno, no sé si estaba preparado o no, pero este tipo de actos que atienden a necesidades apremiantes, a preocupaciones importantes de nuestros hermanos, que son mis preocupaciones también, es necesario que cuando las circunstancias nos lo impongan, nos lo pidan, se hagan. Y claro, yo me preguntaba, y te pregunto ahora, ¿qué piensas de tu iglesia? No digo que nuestra iglesia tenga un problema de legalismo en los cultos, pero es importante que reflexiones en tu iglesia, que es la mía. ¿Cómo son nuestros cultos? ¿O cómo deberían ser nuestros cultos? ¿Guardamos bien un equilibrio entre la espontaneidad, la naturalidad? ¿O nos vamos al extremo de la rigidez, inflexibilidad,
poca participación tal vez, en el que te conviertes en un espectador de la reunión. Claro, si yo pregunto esto, parece que estoy preguntando cómo nos están dirigiendo el culto desde la tarima, pero la pregunta es mucho más, o las preguntas y el devenir del culto es una cosa que nos influye a todos. Y te vuelvo a preguntar, ¿fomentas el recogimiento, la espiritualidad en ti mismo y los que te rodean durante el culto? En palabras de la calle, más sencillos. Ahora tienes el móvil, ¿conectado o en silencio? Déjalo, no lo mires, no lo mires. Ahora no. Claro, porque yo espero que si tienes el móvil aquí que esté en silencio, porque lo contrario no es fomentar el recogimiento. ¿Estás sosegado antes de las 11:30 sentado esperando que el culto comience? ¿O te pasa como a mí, tienes que salir corriendo desde arriba porque ya son y 29 y no te habías dado ni cuenta? Cuando estoy ahí sentado, estoy hablando con mis hermanos felizmente mientras la persona que me preside, esto me ha pasado varias veces en otra iglesia que hemos estado, hermanos, por favor, sentaos, hermanos, sentaos, hermanos, y la persona que está aquí presidiendo parece que no pinta nada y está todo el mundo allí saludándose tan felizmente, y el culto no puede comer, es de risa, pero es trágico. El culto no puede comenzar simplemente porque los hermanos felizmente está cada uno saludándose, hablándose ahí en medio del pasillo, como quieren. Eso no está bien. Bueno, creo que no está bien, porque no es guardar las formas mínimas. ¿Vistes adecuadamente? No estoy diciendo que no vistas adecuadamente. Solamente te digo que te preguntes si vistes adecuadamente. Yo a una entrevista de trabajo no iría con tirantes y en pantalón corto, porque seguramente no me contratarían. Entonces te pregunto, ¿vienes con una actitud espiritual adecuada, fomentando el recogimiento? Sí, eso ya lo he preguntado. ¿Pero tu actitud física también es la adecuada? Bueno, al Señor lo que más le importa es lo espiritual. Sí, sin duda, pero lo físico nos importa a nosotros y a Dios también. Venimos con una actitud física y espiritual completa de recogimiento, de respeto, de sosiego a nuestro culto de adoración. No te estoy acusando de nada, te estoy llamando a la reflexión. No estoy dudando de que no lo hagas bien o insinuando que alguien aquí pueda no hacerlo bien. Te estoy llamando a tu reflexión. Porque claro, el problema que había aquí en Corinto, que lo vamos a ver ahora, espero que me dé tiempo, era justamente que las mujeres, algunas, se veían con la libertad de decir lo que les daba casi la gana, de la forma que casi les daba la gana, y el culto era un desastre. Y los que se ponían a hablar en lenguas, pues hablaban en lenguas en el momento que les parecía, a la vez, sin que ni interpretarlos, tenías 1, 2, 3, 4, 5 tal vez, y el culto no tenía orden. Y nadie de los que estaban en la iglesia era bendecido. Pero claro, el problema de las lenguas tal vez no sea un problema de esta iglesia, pero el problema del orden sí es un problema de esta iglesia, porque todas las iglesias tenemos el problema del orden. Por favor, no lo voy a decir más, y perdóname, pero no estoy diciendo que no tengamos orden, pero me veo en el deber de decirte que procuremos tener orden. ¿Seguimos las indicaciones de quien nos preside? ¿O nos pasa como a esta, que os podría decir el nombre de la iglesia, que está el hombre, por favor, el hombre que era un anciano, y por favor, hermanos, sentaos, por favor, y todo el mundo allí felices? La persona que nos preside, bueno, si alguien me quiere corregir, que lo haga al final, es la máxima autoridad del culto. Tal vez no de la iglesia, pero sí del culto, y todos, ancianos incluidos, hemos delegado en esa persona porque confiamos en su madurez espiritual, en su madurez personal, en su sensibilidad en la congregación, y le confiamos la dirección de este culto porque creemos que nos va a ministrar. Es un ministerio muy importante,
Y si esa persona dice, levantaos, yo me levanto. No obligo a que todos mis hermanos se levanten, porque no todo el mundo se puede levantar. Y si esa persona me dice, sentaos hermanos, bueno, en realidad no debería decírmelo. Cuando yo veo que se acerca a la tarima, debería callarme y sentarme. Pero no puede ser, como este hermano del cual estoy pensando, sentaos hermanos 4 o 5 veces, y ahí todos de fiesta en el pasillo. No puede ser, porque eso es contradictorio con el respeto a la presidencia. Pero claro, también debemos evitar las innovaciones injustificadas que a veces vemos u oímos que no son más que modas. También me veo en el deber de decirlo. Ejemplo, esta iglesia no es de Madrid, pero tal vez haya aquí en Madrid alguna iglesia muy fashion, muy moderna, quiero decir, la cual decidió transmitir sus cultos por vídeo a través de Internet, aquí en España. Y eso les permitía ahorrar costos, porque, claro, el predicador, en lugar de venir aquí a predicar, podía predicar desde su casa. Sí, ríete, pero esto es verdad. Entonces se levantaba, se vestía, se metía en un cuarto, la sala donde fuera, y predicaba el sermón, y por televisión toda la iglesia lo veía. Pero claro, el resto de la iglesia también es lógico, pero si los ancianos que dirigen entienden que lo importante es escuchar unas palabras y ver una imagen y no tener la comunión física con esa persona que viene a ministrarnos, ¿qué va a pensar la iglesia? Pues que no hace falta que vaya al culto, me conecto y lo veo desde mi casa. Claro, resulta que aquello se volvió contra la propia iglesia, porque lo importante era simplemente la imagen y las palabras, no el acto de comunión con esa persona. No la presencia física fraterna con él. Bueno, esto, como te puedes imaginar, acabó en el Rosario de la Aurora y después de 3 meses lo dejaron de hacer. Y los pastores o los predicadores venían a la iglesia, como toda la vida se ha hecho, y si no podían, no era una situación muy, muy especial, pues a lo mejor lo hacían, pero vamos, aquello como norma se suspendió. Era un disparate. Porque las innovaciones innecesarias, injustificadas, por el bien de la iglesia, por el propósito de fortalecer a los asistentes, acaban por convertirse en modas pasajeras o contraproducentes. El don de lenguas, dicho estas generalidades que van mucho con nosotros, va tal vez unas que puede que parezca que van menos. El don de lenguas debe servir para la edificación. Y bueno, nosotros no practicamos el don de lenguas para nuestro culto, pero ten presente estas 5 cosas rápidamente que el apóstol recuerda a quienes ministran a sus hermanos a través del don de lenguas. Primero, que hablen 2 o 3, pero no 20 o 30. 2 es 1, 2, 3, ya está, no más. No pueden hablar todos los que quieran. Segundo lugar, que lo hagan por turno, no todos a la vez. Tercer lugar, que alguien interprete, hasta el punto de que interprete quiere decir que traduzca. Si alguien no puede traducir, si no hay una tercera o segunda persona que traduzca, el primero que tiene el don de lenguas, ¿qué tiene que hacer? No lo oigo. Callarse, aunque tenga algo que decir. Cuarto, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Si no hay intérprete, que se calle. Y quinto, bueno, no se tiene que sentir frustrado. Si no puede hablar a la congregación porque no tiene traductor, que en la intimidad de su vida íntima, espiritual y devocional, que hable con lenguas a Dios. Nadie va a juzgar a nadie cómo tiene que vivir su intimidad espiritual. Pero en la iglesia tiene que haber orden, cantidad, interpretación y ordenadamente. Fíjate que además es interesante, porque el que tiene el don de lenguas puede controlarlo, porque teniendo el don y el mensaje de Dios, puedes abstenerte de transmitirlo a la iglesia y está bien, no sé si me explico. Yo frecuenté unas iglesias, llamaríamos hoy carismáticas, y tenía amigos y conocidos. Cuando íbamos a su iglesia, yo estaba allí temporalmente, y a lo mejor se levantaban y hablaban en lenguas, y otro hablaba en lenguas, y había 3, 4 en los rincones hablando en lenguas, a la vez. Y dicen, claro, es que el Espíritu Santo cayó sobre mí y me puse a hablar. Bueno, aquí también caía el Espíritu Santo sobre estas personas, y algunas hablaban,
otras tal vez no hablaron y quien lo hacía ordenadamente. Otra cuestión, otro ejemplo que debe servir de demostración que los dones son para edificación y no para el desorden. Fíjate, la profecía, que viene a ser el transmitir mensajes de Dios. Los profetas, ¿en qué términos lo dice? Pues yo he visto 5 cosas más que también creo que tenéis. Primero, los profetas, no todo el mundo que tiene algo que decir, que hable. Esto no es lo que dice el pasaje. Lo leemos en versículo 21, un poquito. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Si algo fuese revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos. Claro, en algunas congregaciones todos, pues es todos, o a la vez, o todos uno por otro y hacer un culto de 15 horas. Cuando Pablo dice que todos podemos profetizar, quiere decir que potencialmente todos podemos hablar, pero no que todos tengamos que profetizar esta mañana, que tengamos que predicar todos. ¿Me explico? Por tanto, los profetas, 2 o 3, en cantidad limitada. En segundo lugar, que haya juicio, esto me encanta. Esto es el juicio que viene. Esto que he puesto aquí en los papeles, juicio. ¿Qué es esto de qué juicio? Me encanta esto. Los demás que evalúen. Esto está en el versículo 29, gracias. Me encanta esto. En la otra iglesia en la que vivíamos, como me sentía cuando vivíamos antes de venir a Madrid, como me sentía con más confianza, digamos, que aquí, más seguro, a mis amiguetes jóvenes que les veía con la Biblia cerrada, les regañaba. Con la Biblia cerrada, que sí les regañaba desde el púlpito. Decía, tú, abre la Biblia, porque a mí tienes que escucharme con la Biblia abierta. ¿Quién tiene que evaluar lo que yo estoy diciendo ahora? Más despacio. ¿Hay que evaluar lo que estoy diciendo yo ahora? ¿Qué quiere decir evaluar? Quiere decir valorar. Tienes que escucharme críticamente. Hay que valorar si lo que yo estoy diciendo se ajusta a la palabra y el contexto de la revelación divina y, por ende, lo que no es bíblico, al sentido común. ¿Esto lo estás haciendo? ¿O simplemente porque estoy aquí delante me estás escuchando? Bueno, escuchando sí, creyendo. Contéstate. Porque no porque yo esté aquí delante tienes que creerme. Tú tienes que valorar mis palabras. Bueno, ¿quién eres tú? Cuando digo tú, ¿a quién me refiero? ¿A los ancianos? ¿A los líderes de la iglesia? ¿Quién tiene que juzgar mis palabras? Juzgar no gusta esa palabra. Bueno, valorar, evaluar. ¿Quién tiene? Rafa, hijo, ¿tienes que evaluarme tú? ¿Sí? Tú y tú, cada uno que me está escuchando, tiene que, en palabras del siglo XXI, creo honestamente, tienes que escucharme críticamente. Y tienes que tener la Biblia abierta mientras yo voy hablando, ¿eh? Y si lo que yo te digo no se desprende de manera lógica y sencilla del pasaje, pues cuidado, porque o me estoy liando o te estoy liando. O yo me he liado, o soy un vivo y te quiero liar. Porque eso no debe pasar. Porque mis palabras tienen autoridad solo en la medida en que están sustentadas por la revelación bíblica. Pero claro, ¿cómo sabes tú si mis palabras tienen autoridad o no? Ese es el otro problema. Solo en la medida en que tú conoces suficientemente la Biblia para valorarme. Claro, y no estoy diciendo ahora, bueno, pues que los que más maduros son me valoren. No. Tienes que valorar a tu hermano que profetiza, a tu hermano que predica, todos, cada uno en la medida del conocimiento que tienes. Pero para poder valorar bien, para poder discernir bien, y que un hermano aquí que venga con una americana y te empiece a decir cosas, no te cuele goles, que tal vez sean heréticos, tienes que conocer bien la doctrina, a tu Señor y a tu fe. Y esa es obligación de todos. Este principio es muy importante, porque Pablo en otro lugar dice que el objetivo de la vida cristiana es que no seas un niño fluctuante llevado por
doquier por cualquier viento de doctrina. En palabras del siglo XXI, es tu deber de ser lo bastante conocedor de las verdades bíblicas para que no venga yo aquí con más o con menos palabras, con menos, yo o cualquier otro, con más o con menos elocuencia y te convenza de cosas que no son revelación bíblica. Esto ha pasado, hermanos, Por tanto, cuando yo predique, abre la Biblia, con los ojos leyéndola, con los oídos escuchándome, con los ojos leyendo el pasaje. Y cuando predique otra persona, igual, sé crítico, no hay nada malo en ser crítico. Lo malo es ser destructivo, pero ser crítico con una persona, con un sermón, no es nada malo. Yo os fomento y os animo de verdad que lo hagáis como hábito en vuestra vida, porque así tiene que ser, eso es bueno para esta iglesia y para ti. Bueno, primero, decíamos, repito este pequeño apartado, decía que 2 o 3, luego que los demás, ahí que evaluéis, a ver qué está diciendo que hoy Pablo, y si Pablo lo que dice no es ajustado a la palabra, y perdonadme, pero termino con este asunto, al final lo llamáis al orden, y si lo que dice es muy grave, se para la predicación, porque hay cosas que no se pueden enseñar ni aquí ni en ninguna iglesia cristiana, espero que no sea el caso esta mañana. Pero mis ancianos, dado el momento, deberían levantarse y decir, Pablo, cállate y siéntate, porque eso es muy grave, ¿no? Espero no llegar a eso. Como digo. En tercer lugar, si alguien estuviera sentado y tiene una revelación, bueno, que guarde silencio. Por otra parte, que todos podemos profetizar, mujeres pueden profetizar, hombres pueden profetizar, todos tenemos palabra para los demás. No es oportunidad o dones especiales o privilegio, no, cualquiera profetiza, y entended lo que decía al principio, que yo lo asocio con la enseñanza, cualquiera puede enseñar a cualquier hermano, y de hecho pasa así. Estás en un culto sentado y el hermano que dirige la alabanza escoge cierta canción, hace cierto comentario y te alcanza y te conmueve. Y dices, ay Señor, gracias, me has revelado tu gracia esta mañana. Y el hermano que lo ha hecho tal vez no es consciente realmente de lo que ha pasado. Por otra parte, versículo 5, el quinto apartado, a fin de que todos aprendan y sean animados. Eso está aquí, no sé si lo has visto. Para que todos aprendan y sean exhortados. Bueno, la palabra exhortado más bien tiene que ver con el ser animados, estimulados. Lo que siempre es el gran sueño de cualquiera que predica, el mío humildemente incluido, que en cuanto termine este sermón te sientas un poco más feliz de ser cristiano, un poco mejor con Dios y con más ganas de vivir la vida cristiana. Ya está, lo demás da todo igual. El orden en el culto afecta también a las mujeres. Y es una patata caliente en este sermón porque, en fin, las mujeres que se callen, y además estamos ya en el minuto 51, las mujeres que se callen en la congregación. Yo he estado aquí parado mucho tiempo. Escuchadme críticamente. Y aquí ya, claro, el problema es que Pablo habla de unos términos que él cree suficientes porque la Iglesia sabe de lo que él habla. 2000 años después y 2000 kilómetros más lejos, ahora yo no entiendo, no estoy seguro de lo que Pablo dijo. O sí, yo honestamente, y aquí me voy a mojar, honestamente no creo que Pablo mande que las mujeres callen en la congregación. Me vais a perdonar, pero esto debo decirlo, por los siguientes motivos. ¿Cómo va a pedir Pablo que las mujeres callen en la congregación, que callen todas las mujeres siempre en la congregación? Y yo sé que hay iglesias evangélicas que esto se ha enseñado y se enseña. Afortunadamente la nuestra no. Pero ¿cómo va a decir eso Pablo si acaba de decir que cualquiera puede profetizar? ¿Cómo va a decir eso Pablo si en el capítulo 11, que no sé si Javier o Ángel predicó, el propio Pablo dice: cuando la mujer profetiza o ora y lo hace con la cabeza descubierta, ¿te acuerdas? ¿Lo dice? Ese pasaje tiene también una controversia, pero la controversia que tiene no es si las mujeres pueden orar o profetizar, sino la controversia está en el velo, que es de lo que se está hablando allí.
Si hubiese un problema con que las mujeres profetizasen o hablasen, el propio Pablo habría detenido el argumento allí y habría mandado callar a las mujeres, pero no lo hace. Acepta que las mujeres oren y profeticen. ¿Cómo voy a pensar yo, y lo digo honestamente, que todas las mujeres deben callar siempre en las congregaciones, cuando nuestro propio Señor hizo un viaje? Bueno, se me ocurre ahora, cuando el Señor va en uno de estos viajes, pasa por Betania y va a la casa de María. Eran Lázaro, Marta y María, ¿te acuerdas? En Juan 11, Lázaro muere, pero antes, en otro evangelio, va a casa de María, creo que es, y Marta, que era la judía, impecable, voluntariosa, con su rol social asimilado, está limpiando, haciendo preparativos, mientras su hermana María está a los pies de Jesús, creo que dice el Evangelio, aprendiendo y escuchando las verdades del reino que el Señor le está explicando. ¿Esto está en la Biblia? Está en la Biblia. ¿Cómo voy a pensar yo que la mujer debe callar, toda mujer siempre en la congregación, cuando Marta va a quejarse a nuestro Señor, porque su hermana María, en lugar de hacer como toda buena mujer judía y ayudarle, está sin hacer nada, escuchando a nuestro Señor? Claro, era fácil para ella, se lo digo a nuestro Señor, le regaña y ella viene a ayudarme. Y resulta que la que estaba cometiendo el error no era María, era Marta. Nuestro Señor no recrimina a María que le escuche. Recrimina a Marta que no sepa escoger la buena parte, la que no será quitada, que ha escogido tu hermana. ¿Te acuerdas del pasaje? ¿Cómo voy a pensar yo que el mensaje de salvación y que los dones y los ministerios en la Iglesia no son para las mujeres cuando, se me ocurre ahora, nuestro propio Señor habló con una madre mía, mujer, además prostituta, samaritana y mujer? Juan capítulo 4. Los samaritanos eran gentuza, Además era prostituta, además era mujer. Eso es una señal para todos nosotros, que el Evangelio es para todos, pero es que esta mujer incluso luego predica el Evangelio a los hombres y nuestro Señor lo acepta. ¿Cómo voy a pensar yo que las mujeres no tienen un papel en la Iglesia o un ministerio o que deben callar en la congregación? Y ahora se me ocurre incluso cuando hay un momento, Apolos, muy entusiasta y muy vehemente, habla y resulta que Aquila y Priscila lo llaman aparte y le ponen las pilas, vamos a decir. Lo llaman al orden. Pero no fue Aquila, fue Aquila y Priscila, lo cual quiere decir que Priscila, que era su esposa, dominaba la doctrina y dominaba las enseñanzas bíblicas. Y entre los dos hablan con con Apolos. Se hizo bien y todo fue bien. Pero no estaba anulada Priscila, ella misma participó con el marido, y esto pasó hace 2000 años. Bueno, Pablo Villafranca, no me marees más. Entonces, ¿qué está pasando en este pasaje? Pues, mira, honestamente, creo que la clave la encontramos, y esto ya es cosa mía, mi humilde suspiro y todo, interpretación. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque, es verdad, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten a sus maridos. Y quien no tiene maridos, me pregunto yo creo que esta es la clave del pasaje, esta es mi opinión, humilde opinión. Estoy padeciendo. Mi humilde opinión es, este pasaje tiene que ver no con las mujeres, sino con las mujeres casadas. Porque tal vez no, las mujeres casadas podían pasar dos situaciones, y resumo. Estando el predicador predicando, dada su falta de cultura y desconocimiento, no por culpa de la Iglesia, sino por vivir en una sociedad como la griega, donde estaban anuladas y no tenían acceso a nada, entre paréntesis, ¿cuántas mujeres filósofas recuerdas? ¿Cuántas mujeres matemáticas recuerdas? ¿Cuántas mujeres físicas de aquellos tiempos recuerdas? Hipatia, vale. Otra. No hay más. Porque la mujer era de coeficiente intelectual más bajo. No, tenía cerrada el acceso a la cultura porque así era aquella sociedad. La mujer no votaba en la sociedad griega, tampoco. Bueno, volvamos al pasaje. Por tanto, esa mujer que por vivir en aquel mundo que vivía, tal vez no entendía bien, pedía, pues no lo sé, cuando menos explicaciones al marido,
públicamente y a voces molestando al resto, que eso era intolerable, o lo que es peor, me parece, se encaraba con el marido en una discusión porque dice que guardan respeto, eso porque a lo mejor le faltaba el respeto al marido, se encaraba con el marido en una discusión molestando a todos los que estaban alrededor. O bien era eso, o bien era que la mujer que tenía al marido predicando, desde el asiento le pedía explicaciones sobre algo que no entendía, o lo que es peor, le contradecía. Y claro, eso constituye, primero, una ruptura del orden del culto, que es el tema hoy, y en segundo lugar, una falta de respeto al marido. Esa mujer lo que tiene que hacer es callarse, porque está casada, y preguntar en casa. Y si no está casada, no tiene hombre, seguramente esto no le pasa. Por tanto, no es el caso, en mi humilde opinión. Bueno, es como yo después de, y no te digo las horas que he estado aquí encallado, pero de nuevo, como ya dijo Ángel una vez, yo lo suscribo y me reafirmo, ni Pablo es machista, ni la Biblia es machista. Hombre, no lo digo porque a mí me guste quedar bien en este siglo con mi hermana que me ha presidido y porque es lo que se lleva hoy en día en el mundo en que vivimos, que sinceramente creo que es así. Bueno, llegamos a la conclusión del sermón que la hace Pablo, con dos preguntas, una orden, una advertencia y un ruego. Dos preguntas retóricas que hace el apóstol Pablo, terminando con este asunto ya del orden de los cultos, dice: ¿sois vosotros los que habéis llevado la palabra de Dios al mundo? En otras palabras, versículo 36. Claro, la iglesia de Corinto tenía un problema de demasiada buena opinión de sí mismo. La respuesta es no, porque es una pregunta retórica. La segunda pregunta es: ¿sois vosotros, corintios, los únicos en el mundo que habéis recibido el Evangelio o también se les ha dado alguno más? La respuesta tiene que ser, se espera, no, porque también es retórica. Por tanto, si la fuente del Evangelio no son los corintios y los corintios no son los únicos a los cuales llega el Evangelio, que más lo reciben, nadie tiene motivo para sentirse superior ni para sentirse por encima de lo que ahora voy a decir. ¿Qué es lo que voy a decir? La orden. Que si alguno se cree profeta y espiritual, sepa que esto que os estoy diciendo es un mandamiento del Señor y tiene el valor de cualquier verdad divinamente inspirada. Porque como lo que he dicho es muy fuerte, esto viene de parte de Dios. Esto lo dice Pablo. Y el que es maduro tiene que saberlo. Y el que no, ahí viene la advertencia. Esta advertencia no queda muy clara en la Reina Valera del 60, que dice: más el que ignora, ignore. Pero la Biblia de las Américas dice: si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Dios habla hoy. Y si no, Dios habla hoy es una versión también. Y si no lo reconoce, el Señor tampoco le reconocerá a él. Tela, ¿eh? Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido, dice la Nueva Versión Internacional, y la Reina Valera del 2015 dice que si alguno lo ignora, él será ignorado. Esta es la advertencia más severa de todas las que ha hecho Pablo en esta epístola. Si alguno ignora las verdades que acabo de decir, en palabras del siglo XXI, allá él. Y la conclusión, que es la que hace él, la que repito yo y espero terminar aquí. Pero hágase todo lo que hagáis desde el principio hasta el final, en cualquier eventualidad y en cualquier momento, todo decentemente y con orden. Decentemente no es, la palabra aquí no es inmoralidad, no, es con respeto, con armonía, con sensibilidad, sobre todo con respeto a los demás y con orden. Flor, ¿me permites orar? Señor, gracias por tu palabra.